primero vamos a contar entonces la historia de Franco Casco, a quien vemos ahí a Franco a la derecha y a Ramón, a su papá, a la izquierda, recién lo veíamos, que obviamente estaba presente hoy en Rosario, en el Tribunal Oral Federal, que investigó esta desaparición seguida de muerte, porque la desaparición seguida de muerte es un delito federal. La desaparición de una persona y el encubrimiento de su desaparición es un delito que debe investigar la justicia federal. Y así sucedió. Después de 6 años de detenciones, de idas y vueltas, y de 9 años de ocurrido el hecho, esto ocurrió en octubre del 2014 en Rosario, cuando este muchacho, quien vemos en pantalla, fue detenido, según la investigación de la Fiscalía, detenido por la policía, estuvo en los calabozos de la seccional séptima de Rosario, y allí lo golpearon, lo torturaron al punto de quitarle la vida, de matarlo y de trasladarlo, hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo a las aguas del río Paraná, con el dato que el propio Río se encargó tal vez de dar el primer atisbo de justicia cuando lo devuelve a la superficie y lo encuentra la prefectura el 30 de octubre del 2014 al cuerpo que se había querido desaparecer. Siempre tengamos presente que este muchacho fue detenido, estuvo en la comisaría y después estuvo fondeado en el río. Se investigaba por qué había ocurrido esto, quién lo hizo y por qué, movilizado, motivado, por qué. Las primeras pesquisas, bueno, daban cuenta de 19 policías involucrados, 14 de ellos con máxima responsabilidad. De hecho, la Fiscalía la semana pasada había pedido para 14 de los 19 prisión perpetua para los 14 acusados de ser los autores materiales del crimen, la desaparición y el encubrimiento, donde también habían participado agentes de la Unidad Especial de Asuntos Internos en la primera parte de la investigación. Uno de ellos hoy a la mañana habló, estaba previsto esto a las 9:30, como dijiste muy bien, Sergio, en la lectura del veredicto, se pasó un cuarto intermedio, pero antes de las 9:30, el oficial Diego Álvarez pidió la palabra. Es una posibilidad que tienen los imputados de las últimas palabras antes de conocerla del veredicto, y fue muy impactante porque dijo: yo estoy acá, he perdido varios años de mi vida encarcelado, no pude pasarlo con mi hijo, con mi señora, con mi esposa. Mi carrera policial está destruida, y cuando mi abogado me sugirió acogerme a una figura de admisión del crimen o admisión de la responsabilidad para morigerar la pena, le dije que no, porque yo no puedo aceptar haber participado de ningún crimen de estas características, porque yo no estuve, soy totalmente inocente y por lo tanto quiero defenderme en un juicio oral. Bueno, las redes sociales están indicando tal vez alguna ya resolución sobre esta situación en particular. Creo que podemos ver, en todo caso, tenemos alguna de ellas. El Twitter la cuenta de Twitter del periodista Rodrigo Miró, justamente, entre otras, está anunciando justamente la absolución. Hay varios ya medios de comunicación de Rosario que están justamente reflejando esto. Por ejemplo, Radio 2, Twitter de Radio 2 dice: urgente, absolvieron a los 18 policías en la sentencia por el juicio oral por las torturas y desaparición seguida de muerte del joven Franco Casco. También otro sitio que se llama Rosario Noticias: absolvieron a los acusados por el asesinato de Franco Casco. Allí está justamente lo que estamos mencionando. Sí. Perdón, Sergio. Adelante. Acaba de llegar la información oficial. Por unanimidad, el fallo es del Tribunal Oral Federal número 2. ¡Qué tremendo! De Rosario.
va de suyo decir que unanimidad significa que los tres estuvieron de acuerdo en la absolución por la desaparición forzada de Franco Casco, como veníamos diciendo. Otmar Paolucci, que es el presidente del tribunal, leyó el fallo y bueno, esto generó mucha conmoción, va a generar mucha conmoción. De aquí en adelante no es para menos. Se va a apelar seguramente este fallo, donde además la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante, más allá de la familia Casco, que es querellante, el Estado Nacional es querellante en la causa, algo que ya se venía olfateando igualmente, la posibilidad de la absolución. Esto cuando comenzó el juicio en el 2022 y se plantearon algunas hipótesis de Franco. Digo esto sin plantear posición, digo lo que se fue ventilando en el juicio. A mi entender, que tiene poca relevancia ahora, pero si supone alguna situación de aclarar de qué punto estoy hablando, a mi entender, a Franco lo mataron en la comisaría y lo desaparecieron. Después, ¿qué responsabilidad tuvieron los policías? No conozco la fina del expediente, pero bueno, insisto, cierro ese paréntesis y digo que en un momento del juicio se había planteado la discusión si Franco Casco fue detenido en la comisaría séptima de Rosario y luego recuperó su libertad y deambuló por las calles de Rosario como supuestamente una cámara de seguridad había tomado su andar extraviado por las calles de Rosario ya por octubre del 2014, o Franco Casco ingresó a la comisaría séptima y de ahí salió ya muerto, ya fallecido, ya asesinado. Se había hecho mucho hincapié en la defensa de los 19 policías en que esto no había ocurrido, que Casco estuvo efectivamente detenido y que después había recuperado la libertad. Pero al mismo tiempo había sido ventilado que Casco había sido detenido porque en la policía está claro que puede detenerte sin causa en la calle por muchos motivos. No legales, que después se acomoda el cuadro en lo que se llama el sumario. Pero Casco es detenido porque un vecino de la seccional dice que Casco había visto a Casco con actitud de tentativa de un delito. Lo había visto morochito, lo había visto medio haraposo, lo había visto deambular sin sentido y dijo, bueno, 1 más 1, 2, este pibe está merodeando en el barrio para afanar. Después nos enteramos en el juicio que este vecino tenía letra de la comisaría, que lo dijo después incluso a esto, para justificar la detención de Franco Casco. Por lo tanto, todo lo que aparecía en la investigación era muy trucho, muy trucho. Por ejemplo, la Unidad de Asuntos Internos que le habían designado a la investigación sumaria, le tomó declaración testimonial a los detenidos en los calabozos de la séptima, ¿saben dónde? En la comisaría. ¿Y con el comisario? Y con el comisario delante. ¿Qué iban a decir esos pibes, esos muchachos, independientemente de lo que habían hecho y por qué estaban ahí? ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? Sí, yo lo vi al cabo Cacho pegándole en la cabeza y provocando la muerte de quien estaba al lado mío. Bueno, ahí por supuesto no dijeron nada en esa primera parte de la investigación. De hecho, después se abre una causa por encubrimiento y participación de los policías de asuntos internos en la causa. Y después cuando declaran los detenidos que compartieron esas horas en el calabozo con Casco, la versión fue distinta. Que escucharon que Casco era un pibe que no se la bancaba, que no era el típico pibe que tiene el cuero duro y que se banca un cachiporrazo en el calabozo, que por el contrario lloraba, pedía por su mamá, se orinaba, pedía clemencia, cosa que un pibe acostumbrado a caer en cana suele tener una actitud distinta frente a la tortura o al apremio ilegal. Y esto lo reconocieron todos los detenidos que compartieron en ese tiempo, en ese momento, en esa ventana temporal de detención con Casco. Entonces todo esto daba
En principio, estar frente a un escenario que había mucha truchada por parte de la policía en esos primeros momentos, y entonces abonaba la hipótesis de el asesinato y la desaparición. Habrá que ver, también me molesta mucho cerrar siempre una conclusión diciendo habrá que ver qué pasa en el futuro, porque me parece que de los peores cierres que puede tener un informe. Pero acá creo que hay que estar muy atento a qué sucede. En la apelación se va a apelar, lo va a apelar la familia de Casco, estoy seguro, lo va a apelar la Secretaría de Derechos Humanos. Y cómo dar vuelta a un fallo que es unánime, además, porque cuando un fallo es dividido, en este caso hubiese sido un 2-1, siempre el voto condenatorio es lo que más te sirve a la hora de ir en apelación hacia arriba, hacia la Cámara, o hacia casación, o hacia la Corte. La verdad que inesperado. Está complicado. Inesperado esto, porque todos fueron absueltos, ¿no? Todos los que tenían pedido de condena alta, y los 5 restantes, de los 19, 14 tenían pedido de perpetua, y 5 medidas más morigeradas, montos más pequeños, pero todos, en el caso que todos han sido absueltos, la verdad, una bomba.